¿Qué tal? Bienvenidos a Primer Plano. Y pues el problema de la seguridad sigue estando ahí, aunque el gobierno ya habla menos en sus discursos y en sus presentaciones públicas. El presidente Peña Nieto no hace referencia casi obligada y sistemática al problema de seguridad, como sí lo hacía Felipe Calderón. Pues el problema sigue ahí. Evidentemente no pensábamos que pudiera resolverse en 2 meses. De hecho, a ver, en primer lugar, si se puede resolver de alguna manera o si se puede ir, por lo menos, disminuyendo en su gravedad. Pero por lo pronto, ahí está el tema. Hay un gran número de muertes en estos 2 meses que lleva el gobierno, aproximadamente 2,000 y tantos, que es muchísimo si recordamos que en el sexenio de Fox fueron en total 9,000 muertos. Aquí en 2 meses ya llevamos 2,000. Una serie de atentados por todos lados, pero lo que ocurrió y lo que vamos a comentar ahora es el atentado en contra del procurador en el estado de Morelos, que puede tener muchas interpretaciones, pero no fue el crimen organizado directamente, fueron policías locales, lo cual agrava la situación porque nos lleva de nuevo, lo hemos planteado varias veces, al hecho de la penetración del crimen organizado en las policías y el hecho de que las policías tienen sus propios intereses. Aquí hay varias posibles explicaciones, pero el hecho es de que este atentado, que no tocó al procurador, es decir, no logró eliminarlo, pero sí a sus escoltas, fue poco después de que Graco declaró que se aceptaría el mando único en el Estado, una propuesta que se ha manejado ya desde hace varios años, que en principio creo que es una buena propuesta, la del mando unificado, porque las policías fragmentadas como están son mucho más vulnerables al crimen organizado, es más fácil que las puedas comprar, y con el mando único en principio habría un poco más de control. De todas maneras, el problema de la penetración de las policías sabemos que ahí está, y a veces ha habido también incidentes, los hemos comentado aquí, con la Policía Federal incluso, pero en principio suena mejor que haya un mando unificado por Estado que la fragmentación existente hasta ahora. Se ha querido dar una interpretación de si este atentado en efecto está ligado al proyecto de Graco, que está innovando, o es el primer estado que entra a esta idea de las policías unificadas, como es el primer estado, y ahora se está discutiendo en el Congreso Federal, en quitar el fuero. Pasó su Congreso local, ¿sí? No la eliminación del fuero, pero sí su transformación, tal y como se está discutiendo ahora también a nivel federal. Si esto tuviera algo que ver con el atentado al procurador del estado de Morelos, y ahí son muy inciertas las interpretaciones, en primer lugar porque Morelos ya viene de una historia larga de violencia durante las 2 administraciones previas panistas. La tasa de homicidios subió, se elevó muy considerablemente, y lo dijo desde su toma de posesión el gobernador de Morelos, que encuentra a un estado, pues si no a un estado fallido, sí encuentra a un estado con muy bajas capacidades policiales y incapacitado en sí para poder brindar a la seguridad a su población. Y entonces empiezan todas estas innovaciones y esta idea de apegarse a la idea de cooperar entre la Federación y el Estado. E inmediatamente pasa esto. Me parece que no tendrían que estar necesariamente vinculados, porque el hecho de que se unifiquen o se haga un mando único de policías, pues en sí no va a evitar la cooptación por parte de las policías. No necesariamente va a haber menor control porque haya mando único, menor control por parte, desde luego, del crimen organizado. Incluso esta propuesta de Graco Ramírez está enmarcada en un programa más general de capacitación de policías, etcétera. Por sí misma no va a dar un resultado. Entonces, no creo que se sientan amenazadas las policías municipales, que al juntarlas con las estatales se les vaya a ir la cooptación más fácil y los mecanismos de corrupción que tienen para cooptar a las policías. Pero entonces lo que tenemos es qué averiguaciones traía el procurador, que hay un atentado en su contra. Y una vez más, información, pues estamos ayunos de esos y se abre la especulación. Las ideas del atentado ahora están por todos lados. Que si lo de Pemex fue atentado o no, ahí va a quedar la duda, pese a que lo niegue el gobierno. Yo espero que no haya sido atentado, pero ahí está ya eso. Luego, esto de Morelos, hay algo que suena a primera vista absurdo. Es casi un suicidio de los policías, que ellos abran fuego sobre el procurador
sabiendo que va a venir una respuesta del gobierno. No puede menos el gobierno que responder. Entonces ya los tomaron, ya están en la etapa de que van a tener que dar sus declaraciones, etc. ¿Ya se arruinaron? ¿Quién tiene la capacidad casi de llevar al suicidio profesional a estos policías? Porque un buen atentado, digamos, si hay buenos atentados, se hace de manera secreta. Tendrán los disparos, pero nadie sabe, nadie supo, nadie sabrá. Aquí la idea es que desde el principio se sepa, fueron los policías. Entonces, ¿quién está moviendo estos hilos para llevar a que unos policías, contra todo el sentido común, abiertamente en pleno día hagan el atentado y luego sean tomados prisioneros? Y está la mancha, digamos, esa mancha, no lo quiero decir en sentido peyorativo, Morelos Guerrero. Al ladito, en Guerrero, está desarrollándose otro drama, el drama de comunidades que organizan su propia policía, y porque ya no creen en la policía. Y el día de ayer hay un enfrentamiento entre esta policía comunitaria y la policía normal, que afortunadamente la sangre no llegó al río. Pero, ¿qué estamos viendo? Pedirle, dices, José Antonio, cambios a la política de seguridad en 2 meses es absurdo. No se puede, trae muchas inercias, pero también hay una demanda de que esto cambie muy rápido y no está cambiando a la velocidad que políticamente se requiere. Es notorio que ha habido un cambio en la forma de presentar toda la problemática de violencia por el nuevo gobierno, en varios sentidos. Primero, ya en los últimos meses del presidente Calderón no se dieron cifras sobre los que habían muerto, de los muertos, que entonces se llamaban ejecutados, y este es otro cambio porque pasaron a llamarse ahora en términos muy penales, o sea, pasa de la justicia que es cercana a la guerra o algo así, los ejecutados o los muertos en batalla, a una definición de delitos. Se están cometiendo tantos homicidios calificados, ¿no? Las calificaciones penales son premeditación, alevosía y ventaja. Esos son los que están cometiendo y los ubican claramente con los homicidios que cometen los narcotraficantes. Hay un vuelco que parece que no tiene importancia, pero es todo un cambio de estrategia en cuanto a la presentación del panorama de violencia en términos generales, y más la aportación de las cifras que no se habían estado dando ya en los últimos meses del gobierno anterior. La otra cuestión en relación con el asunto de Morelos, a mí me parece que está habiendo una especie de calada. Le están calando a Graco a ver qué puede hacer. Ciertamente eso se interpreta como que no están de acuerdo con el mando único, porque les perjudica. El mando único trae ventajas para la policía, pero no para los narcotraficantes. Entonces, los narcotraficantes, que se supone han comprado policías enteras, no están. Ellos gobernaban la policía, que es la que disparó al procurador y a sus guardias. En realidad eran los que murieron, fueron los guardias del señor procurador. El procurador pudo escapar gracias a una protección bastante eficaz que los guardias que murieron pudieron hacer. Pero en lugar de que nosotros tengamos el control de la policía a través de la compra que hacemos de esta policía, porque esa es la penetración que se está haciendo, ahora la va a tener el gobernador. Y entonces hay allí un aviso escrito que algunos han o hemos interpretado como una amenaza también para el gobernador Graco Ramírez Abreu, porque le están diciendo, tú vas por allá, entonces el siguiente eres tú, tu procurador estuvo cerca, pero si tú continúas en esta línea, puede ser para ti la amenaza. Sí, y lo que también surge la pregunta, o sea, se ha dicho varios analistas, en el sentido de que el anterior gobernador, Marco Antonio Adame, decir, bueno, pues no estaba enterado de nada de lo que pasaba en ese sentido, o simplemente ante el problema, pues dejan las cosas como están, sacan las manos, es decir, bueno, las policías están cooptadas por aquí, y precisamente para no generar, digamos, estas reacciones, Graco sí está queriendo hacer algo. Graco llega, se hace
cargo del problema, dice, aquí sí hay un problema grave de seguridad que tenemos que resolver, fue parte de su campaña, llega, anuncia el mando único, entre otras medidas por ahí, y viene esta reacción, pero lo interesante es, y lo grave es que sea de la propia policía efectivamente. Entonces decir, bueno, estos quieren seguir fragmentados, desde luego, para seguir haciendo sus negocios, sus vínculos, que podrían hacerlos de todas maneras con mando unificado, pero sí se complica. Mucho más. Entonces, bueno, entonces hasta ahorita no había nada, es decir, el gobernador prácticamente era omiso. Y cercano el estado de Morelos con Guerrero, que pues también las cosas parecen fuera de control por todo lo que ha ocurrido ahí en ese estado. Efectivamente, esto de las policías comunitarias, que ya se ha platicado aquí, pero siguen ocurriendo cosas, siguen ocurriendo incidentes, como el hecho de que son un elemento que puede dar a lo mejor protección a los miembros de esa comunidad, de las comunidades que se organizan de esa manera. Ellos se sienten más protegidos porque la policía no hace su trabajo. Pero en el panorama regional y eventualmente en el panorama nacional es agregarle un elemento de mayor discordia y inseguridad. Es decir, los turistas que fueron por ahí, pasaron por ahí, no se quisieron parar ante un retén de esas policías con encapuchados, decir, pues aquí nos van a secuestrar, y disparan. Y se sienten con el derecho de poner retenes. ¿De dónde salió ese derecho? Luego, las confrontaciones ahora con la policía. En sí, son un elemento que pueden agregar mayor desintegración del Estado. Si no podemos hablar de un Estado fallido, el que existan estas policías agrega un paso o representan un paso hacia el Estado fallido, por lo pronto de Guerrero. Fallido que digamos, cuando hablamos de Estado fallido en los últimos años, sobre todo en el sexenio de Calderón, se habla de Estado fallido porque no puede brindar la seguridad y porque cada vez más trozos del territorio están tomados, ya sea por el crimen organizado o ahora por este tipo de grupos de autodefensa. Corren estas cosas por dos vías, ¿no? La captura de las policías y la organización de brigadas de autodefensa. Cada uno tiene su problema. Veo que ustedes sí están viendo una causalidad entre el anuncio de una policía única, unificada, con el atentado al procurador. A mí no me parece tan evidente. Desde luego no tengo una explicación alternativa, porque no tenemos otra vez información, si esas policías en particular lo hicieron ante el temor o son estas policías mandadas, como se empezó a interpretar los primeros días que tuvimos información, que son los rojos que están disputando su territorio y por lo tanto sus policías municipales. El otro problema, el de la autodefensa, sí es muy grave porque uno puede entender la desesperación de las comunidades cuando el Estado no te está brindando la seguridad y lo mismo secuestran o violan a tu hija, que se levantan una cosecha, que queman las chozas en las que viven, etcétera, ¿no? Ahora, sabemos ahí cuándo entramos, pero no cuándo salimos. Entonces, sorprende, ahí sí, la relación entre estos movimientos y gobernación, en donde se aceptan desencapucharse, pero todavía seguimos sin saber cuál es el destino de estos hombres que tienen retenidos las brigadas de autodefensa de Ayutla de Guerrero, que inicialmente eran 55, han soltado a 11 y bueno, pues va a haber una especie de juicio popular. Yo creo que uno puede entender las causas, pero me parece que como analistas no podemos justificar el hecho de que se creen este tipo de organizaciones paralelas que nunca sabes en qué terminan. Ya nos tenemos que ir, pero yo sí las justifico. Tenemos sí justificas, no solamente yo creo explicas, que, sino justificas. Independientemente de justificación o no, estamos en una discusión en este momento. Uno de los líderes de estas policías comunitarias salieron a decir que había bajado un 85% la violencia en sus comunidades a partir de su organización. Bruno Plácido y salió a lo decir está eso. reconociendo la gente. Esto, independientemente de lo que es legal, por supuesto que no es legal tomar la justicia por la propia mano y todo esto, organizar fuerzas paralelas a las del Estado, no es legal, pero independientemente de su legalidad, está teniendo legitimidad. Eso es lo que yo... Y es Pero un se nos problema terminó el atender, tiempo, claro. Tenemos que regresar en unos minutos, por favor. En el encarte Enfoque del periódico Reforma se publica un reportaje muy bien hecho, creo yo, que se refiere a la deuda enorme de los estados y municipios de la República. Estos estados y municipios han llegado a tener una deuda que monta 243,000 millones de pesos.
en principio se piensa como impagable esta deuda. Hay algunos estados especialmente destacados en el aumento de esta deuda, que ha venido aumentando muy claramente los últimos 12 años, es decir, los gobiernos panistas. No puede dejarse de decir esto porque así es como viene el reportaje. Y también habría que decir que hay estados que han colmado la deuda de una manera tan amplia, en donde el campeón pues es Coahuila, es Moreira. Anda por los 80,000 millones de deuda el solo estado de Coahuila. Hay otros estados grandes como Nuevo León, como Veracruz, etcétera, que también la han aumentado, no en estas proporciones demenciales a las que la llevó el exgobernador Moreira, pero también han crecido notablemente. Y curiosamente, y habría que decirlo en justicia, hay estados o entidades como el Distrito Federal que ha reducido su deuda en 100 y pico de millones el Distrito Federal, pero también ha reducido el estado de Querétaro y el estado de Quintana Roo. Son estados que no solo no han aumentado su deuda, sino que han cumplido y han ido reduciendo, que es lo que debieran hacer todos los gobiernos. Y esto se puede conectar con otra declaración o con otra información que ha surgido en la prensa, en el sentido de que el combate a la pobreza se iba a enfocar allí donde estaban los núcleos paupérrimos, los núcleos más necesitados. Pero cuando se hace el análisis se ve que se está enfocando hacia los estados donde va a haber elecciones. Este año tenemos 14 elecciones y la mayor parte municipales, no hay muchas de gobernador, pero ahí es donde se están enfocando los recursos. En fin, yo ahí lo dejo porque la deuda también se calcula que fue contraída para apoyar campañas electorales o para apoyar políticamente a un partido o a otro. Entonces, pues este es el tema que estamos... Ahora, la deuda es un tema viejísimo en México. Nacimos endeudados. El gobierno original asumió una deuda que se había contraído durante la guerra de independencia. Nacimos endeudados, pero luego eso fue el desastre. La deuda externa sobre todo, fue una de las causas de una política realmente catastrófica en el siglo XIX. Luego en el siglo XX nos empezamos a medir y en el momento cumbre del PRI, cuando estaba todos los hilos los tenía el presidente, eso amainó, pero ya al final ese gobierno central se endeudó otra vez con el exterior de una manera inaceptable, imposible de cumplir, y viene Echeverría, luego viene López Portillo, otra vez los desastres. Hoy estamos con una deuda interna y la deuda externa está creciendo también. No la tocaste como un tema urgente, pero ahí está ya creciendo deuda externa. La explosión de esta es la interna. Las razones es una muy mal control. Es la filosofía que está detrás de esta deuda, es el que venga atrás que arríe. Yo me endeudo y le entrego esto a alguien que a ver cómo lo resuelve. Yo creo que hay tres enfoques para ver esto de la deuda de los estados, pero también deberíamos de tratar, como bien dices, Lorenzo, la federal. Pero vaya, estamos en el tema de los estados. ¿Cuál es el origen de esta enorme deuda que además pues, se ha duplicado en los últimos años? ¿Cuáles son las consecuencias y cuáles las soluciones? Y apunto una frase para cada uno. ¿Por qué se endeudan los estados? Voy a decir una cosa que va a sonar absurda. Porque pueden. ¿Y por qué pueden? ¿Sí? ¿Los autorizan sus congresos? Se los autorizan sus congresos, que son normalmente congresos que responden a los gobernadores. Ya hemos dicho que la democracia, con todo y lo deficiente que es a nivel federal, es un poco mejor que la que hay en los estados porque hay muchos más contrapesos. Entonces pueden porque se los permiten sus legisladores, porque sí hay una norma a nivel federal en donde se dice que solamente se podrá contraer deuda para fines productivos. Y lo que no sabemos es para qué usan esa deuda los estados, ¿no? Entonces, la contratan con el aval de los estados y entonces se diluyen las responsabilidades y no la usan o no sabemos
para qué la usan. Entonces, ahí hay una primera cosa del origen. ¿Cuáles son los efectos? Pues movimientos como el que estamos viendo ahora y que comentaba Paoli antes de entrar al bloque, que es la petición de que se les perdone la deuda, ¿no? Una especie de fobaproa. Oigan, no podemos pagar esa deuda y necesitamos que nos rescaten. Y a la vez vemos, otra vez lo ligo con el gasto, vemos noticias como la de hoy de que en Yucatán pues le pagaron 30 millones de pesos a Shakira, era Shakira, ¿verdad? Sí. Para que cantara. Entonces dices, yo me Museo de pregunto Mérida. si eso es productivo, seguramente productivo pues para traer votos o popularidad al gobernador o qué sé yo. Entonces las consecuencias, sí, es que después tenemos que pagar todos con nuestros impuestos esta. Y la solución, aquí menciono rápidamente, la solución es que asuman su responsabilidad fiscal los estados. En términos generales, el Estado mexicano es muy ineficaz en la recaudación, en general, el gobierno federal. Sí, pero si nos vamos a nivel de los estados, es mucho peor. Si el gobierno federal recauda más o menos 15% o 9% si quitamos petróleo, bueno, pues los estados recaudan una décima parte y los municipios tan solo el 2%. Entonces, tenemos que pasar un esquema de responsabilidad fiscal y no nada más a que los estados sean los receptores de cada vez más aportaciones y participaciones. Y no deja de ser paradójico el hecho de que se hayan endeudado muchos estados, justo cuando en los gobiernos del PAN lo que hubo fue mayores recursos a los gobernadores y a los estados. Es decir, se entendió el federalismo, desde luego mal entendido, pero como que para los gobiernos del PAN desde Fox, el federalismo fue, pues démosles más recursos a los estados, en respeto de su autonomía. Cuando en realidad lo que tendría que haber sido en todo caso, y sí hubo muchos avisos, y sí se dijo, oigan, están dando más recursos, pese a que ellos no captan recursos propios, fiscales, impuestos, etcétera, pero al mismo tiempo no van acompañados de estos mecanismos de supervisión, de vigilancia, de rendición de cuentas, para evitar precisamente, entre otras cosas, pues que de repente ya no sabes qué se hizo con el dinero. Y en todo caso también tenía que haber habido desde entonces mayores mecanismos, por ejemplo, para la contratación de deudas. O sea, no nada más que valga el voto del Congreso, sino después decir, a ver, vamos a ver si puedes hacerlo o no, en qué términos está, etcétera. Pero sobre todo el destino y el uso que se da a los recursos, que queda siempre en que pues no se sabe qué fue, ¿no? Pero Eso fue una concepción del federalismo, me parece a mí, de los gobiernos panistas totalmente inadecuada, que deriva en mayor, no autonomía, sino impunidad de los propios gobernadores en el uso de estos recursos y en contratación de deudas, que ahora lo malo es que este gobierno del PRI, que tenía otra forma de relacionarse con los estados, que no era democrática, pero tampoco era, digamos, la que manejó los panistas, si va a condonar estas deudas sin ningún tipo de responsabilidad penal, etcétera, quienes las hayan contraído inadecuadamente, pues entonces vamos a seguir dando vueltas en círculo. hay un término, creo que bastante feliz, un neologismo. Dijeron, no se está fomentando el federalismo, sino el feuderalismo, para decir que hay una feudalización, porque se deja con una gran libertad a los señores feudales, que son los gobernadores, y que han vuelto a ganar un espacio para hacer lo que les da la gana y no vigilados por el presidente, que tenía el control de todo. En los gobiernos panistas el presidente ya no tiene, ni tiene la mayor parte de los gobernadores. La mayor parte de los gobernadores la sigue teniendo todo el tiempo, todos estos 12 años, el PRI. La otra cuestión es que no solo autoriza el Congreso la deuda, de acuerdo con la Constitución, sino que tiene que establecerse un aval, una especie de aval, porque esta deuda se contrae con banca privada. Y ahí hay varias, eso trasciende a todos los partidos, está en todos los partidos, no se puede decir que solo en un partido se hizo este aumento descomunal de deuda, sino que todos abusaron. Pero también hay que decir que las transacciones se hicieron con banca privada, y esta banca privada, ¿cuánto ganó? ¿Qué tipo de...? Hubo algunos casos, como el de Coahuila, en donde hubo fraude, falsificaron documentos para mostrar que iban a tener X tipo de ingresos. Y en el reportaje de Reforma están diciendo que en todos los casos de aumento de deuda hay también un cálculo de que iban a recibir menos de lo que estaban contrayendo como deuda. Es decir, ahí hay toda una connivencia de autoridades
del Parlamento, del Congreso, del Ejecutivo, local. de la banca privada que hace estos Cierto. cochupos sin tener el fundamento sólido de qué le van a devolver. Ninguna banca presta sin saber que le van a garantizar la devolución, excepto si se trata del Estado o de algún Estado, porque ahí pues viene alguna otra fórmula y entonces les dispensan todo o parte, que ese es el tema que estamos previendo puede venir. Ahora, dice María Amparo que no se las condonen, Sí. pero ¿quién la va a pagar? Quien hizo el daño generalmente ya se fue. Pongamos el caso de Moreira. Sí, sí. Él hizo una de las contrataciones más sucias en la historia sucia de esta deuda. Pero podría haber responsabilidades, como dice José Antonio. Pero, ok, y supongamos, no se las condonan, los coahuilenses la Son van a los que la van a pasar pagar. Muy mal. pero muy mal, porque no van a tener servicios, se va a disminuir, a adelgazarse todo. Entonces sí, alguien la va a pagar, pero me sospecho que no van a ser los responsables, sino van a ser partes del país que van a verse más afectados. Yo no me sospecho, estoy absolutamente segura, sí, que los grandes responsables de esta contratación de deuda no van a pagar, como siempre, nada. En todo caso, funcionarios menores y finalmente, como dices, Lorenzo, pues van a acabar pagando los coahuilenses que nivel en el entierro tuvieron. Y dentro de esto, pues un comentario de optimismo. Pues pasó una ley, la Ley de Contabilidad Gubernamental, que supuestamente va a llevar a mayor transparencia, y están preparando el PAN y el PRD, que están unidos en esta lucha y que la presentarán en los próximos días ahora, una iniciativa para acotar la discrecionalidad que pueden tener los estados para contratar deuda con castigos muy severos. Claro, como siempre, esto será la norma y ya después veremos si esto, si pasa y después si pasa, si se transforma en hechos, porque sabemos que nos encanta hacer normas, pero como decía don Daniel Cosío Villegas, el ingenio de los mexicanos para violarlas es mayor. Pues vamos a ver en qué para desenlaces hacerlas. estamos, pero el problema es que este tiempo se nos ha lo agotado condenen, y nos vamos a ir condonen. a un nuevo corte, no nos deje. Vamos a tratar un tema interesante. Bueno, y si el problema de la deuda de los estados es una bomba, como decía mi compañero Paoli, no ha estallado o está por estallar, o ya veremos. Y no lo decía en términos festivos. No en términos tampoco La yucatecos, bomba. pero el problema de la educación es también otra bomba, y es así, llevamos ya más de 30 años que estamos hablando de su solución. Recientemente, la semana pasada, finalmente pasó por todos los estados la reforma constitucional, la reforma educativa constitucional, ha sido aprobada y por lo tanto promulgada. Tienen ahora los legisladores 6 meses de periodo de gracia, digamos, o de periodo de transición para poder adecuar la Ley General de Educación, y, como siempre, las leyes secundarias suelen ser más importantes que la constitucional, porque ahí es donde pones los controles, los mecanismos, los castigos, todo lo que te hace realidad una norma jurídica, pues viene después en las leyes secundarias. Bueno, ante esto que pasará dentro de 6 meses, si los legisladores cumplen, ha comenzado de inmediato una andanada por parte del sindicato para tratar de vender todas las los perjuicios que le va a causar, dice el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, a los maestros, que son alrededor, no sabemos las cifras, pero alrededor de 1.700.000 maestros, y también a los educandos y a los padres de familia, etcétera. Entonces viene toda una campaña en donde se empieza desde por culpar a un organismo internacional, que es la OCDE, por hacer así como antes se culpaba al FMI de la deuda, además, o del consenso de Washington, ahora se culpa a la OCDE de querernos imponer sus parámetros, de querer privatizar la educación, de quererle darle un sentido de mercado, y viene una descalificación fuerte del origen, viene también una descalificación de la evaluación que hace este organismo, que es PISA, que es mundialmente reconocida, y con ello una descalificación de la reforma. ¿Serán exitosos en esta descalificación o veremos en los próximos días al gobierno y a los legisladores determinados a hacer una ley general de educación que realmente pueda llevar a cabo los propósitos nobles, digamos, buenos propósitos que hay en la Constitución para solucionar el problema de la educación en México?
el sindicato es poderosísimo, tiene mucho dinero, pero tiene una imagen pública no muy positiva, en particular su lideresa. Entonces aquí se va a ver si tiene capacidad de movilización de una manera genuina, que haga que se levanten los padres de familia y la sociedad en contra de la reforma, o va a usar ciertas técnicas de ustedes, profesores, tienen que entrarle a la protesta a querer que no, porque está en juego nuestro sindicato, nuestra forma de vivir, y ellos a su vez pedirle a los padres de familia, pues señores, que se tienen que presentar en la movilización. Yo no sé cuál de los mecanismos vayan a funcionar, pero si es el de movilizar a la sociedad en función de la defensa de intereses que la sociedad considera genuinos y muy importantes, yo veo en chino que movilicen más allá de ellos mismos. Yo creo que este asunto de la reforma educativa no solo es una necesidad apremiante, porque está afectando todos los días a nuestros niños, a nuestros jóvenes. Veía yo una nota hoy en el Universal, si no recuerdo mal, en donde se decía que el 45% de los profesores de educación básica, o sea, la más fundamental, la educación básica está compuesta por preescolar, primaria, secundaria y normal. Todo es un ejército son 30 millones de gentes escolarizadas en la educación básica. Ahí 45%, casi la mitad de los profesores no podía enseñar porque no sabe. ¿Qué va a enseñar una gente que ha reprobado? Casi la mitad. Estamos ante un drama verdaderamente espectacular. Por otra parte, tú hablabas de la lideresa, y yo creo que aquí habría que hacer una acotación. Los sindicatos tienen como máxima autoridad un secretario general, igual que los partidos socialistas. El Bester, y es la segunda vez que lo trato en este programa, se volvió presidenta de... ¿Qué es lo que hizo realmente? Formar una especie de jefatura máxima, como la de Calles, pero formalmente, poniendo la figura de una superlideresa, porque el líder oficial, el líder normal, es el secretario general. Pero pues el secretario general casi ya ni quien se entere. Doña Elvester, que tiene además su partido, que tiene casas aquí y allá, que tiene muchas propiedades, muchas riquezas, que pone a su yerno en la Subsecretaría de Educación Básica, nada más. Claro, solo 5 años de los 6. Sí, es algo tolerado, ¿no? En fin, estamos en presencia de un drama y ahí sí que viene una confrontación. De hecho, doña Elvester está a tambor batiente, combatiendo, con el pretexto de que quieren combatir nada más la palabra permanencia, pero hay que ver todo lo que está por detrás de la permanencia. La permanencia quiere decir que tú permaneces a pesar de que hayas reprobado, a pesar de que no sepas, a pesar de que no puedas cumplir con las tareas que la educación requiere. Tú sigues siendo profesor, conservas tu plaza, conservas tu antigüedad. Esta es la permanencia. No es una palabrita, como ella dice, sin explicar. Es que detrás de la permanencia está toda una terrible situación de falta que tiene el sindicato, ¿no? Sí, desde luego muchos de los maestros efectivamente no quisieran ser evaluados primero, pero desde luego que esa evaluación no se traduzca eventualmente en su despido, como ocurre en cualquier trabajo que no cumple. Incluso aunque esté preparado, sí hay gente que puede estar bien preparada, pero no cumple adecuadamente, pues por negligencia, por flojera, por lo que sea, bueno, pues se le puede decir, oye, pues entonces no puede seguir funcionando aquí. O igual, está en un cargo, no tiene la preparación adecuada, no tiene por lo tanto buenos resultados. Aquí, desde luego, uno puede decir, bueno, pero no sería bueno que salieran de inmediato en el primer examen, pero sí escalonar y decir, a ver, aquí hay una tarjeta amarilla. Hay cursos para que te capacites durante un año, por ejemplo, vuelves a hacer el examen, tienes que sacar mejores calificaciones, digamos, y si no, entonces te vas a un tercer oportunidad, digamos, 3 oportunidades, y si ahí sigues reprobando, entonces sí te sales, porque si no, ¿cuál es el incentivo? Si vienen las evaluaciones, el profesor sale mal, sabe que su permanencia no está en riesgo y puede no hacer nada al respecto, pues, es decir, no hay ningún incentivo racional.
para que las cosas funcionen como deben de funcionar bajo ese esquema. Yo creo que hay una sola cosa en la que tiene razón el Bester Gordillo, que es no le echemos la culpa de todo lo que pasa y la mala situación de la educación a el sindicato. El sindicato, desde luego, tiene mucha culpa porque el sindicato no se ha preocupado de seguir capacitando a sus profesores. Eso no lo dice el Bester, ¿eh? Esto último no lo dice. No, lo digo yo, no, pero Sí, primero sí. Ahora, es cierto, la Secretaría de Educación Pública, ¿sí?, durante muchos años también tiene su responsabilidad de no haber cumplido y de haber consentido que el sindicato haga todas estas cosas. Entonces aquí sí creo que se tiene que hablar de responsabilidad compartida. Se acordará nuestro auditorio y nos acordaremos nosotros aquí en esta mesa que Enrique Peña Nieto, al tomar posesión del cargo, ordenó hacer un padrón y se lo ordenó además al INEGI, que se lo debió haber pedido porque pues, es un órgano autónomo, pero bueno, pidió que se hiciera este padrón y acaba de comenzar. El día de hoy sabemos cómo lo va a empezar a hacer y es muy impresionante para que nos demos cuenta de cómo está la educación, que ni siquiera los órganos de Estado, más los órganos internacionales, más las organizaciones de la sociedad civil, se ponen de acuerdo ni siquiera en cuántos maestros tenemos, cuántas escuelas, cuántos directores, ¿cuántos comisionados? Y cuántos educandos y desde luego cuántos comisionados, que aparentemente son 120,000, ¿no? O sea, aparentemente. Entonces, ¿cómo comenzar a tratar el problema educativo si ni siquiera sabemos de qué estamos hablando? La diferencia de cifras va desde 25,000 escuelas, ¿sí?, hasta 50,000. La diferencia va de 1,700,000 maestros a 700,000 maestros. Y lo que está proponiendo el INEGI, que yo lo aplaudo, ojalá se haga, es hacer no a través de encuestas nada más, sino hacer este padrón yendo a cada una de las supuestas 25,000, que esa es la cifra de consenso de las escuelas, a ver cuántos maestros tiene, cuántos alumnos tiene, cuántos directores, cuántos pertenecen al sindicato y cuáles no. A partir de ahí comenzaremos a tener un diagnóstico claro y entonces presentar las soluciones. Pero allí hay una cosa que también el Bester, pues si no tiene razón, tiene un punto que hay que aclarar. Yo la oí en una entrevista con Carlos Marín, si no recuerdo mal, en donde decía el asunto de los comisionados. Decía, no es cierto que nosotros somos los responsables de todos los comisionados. El CENTE tiene comisionados 6,000 gentes. Estos 100 y pico que se dicen, o 80 igual o 70, es leyenda urbana, no lo sé. Los han ido comisionando los gobernadores de los estados. Esta fue la tesis que sostuvo, si yo no recuerdo mal, el Bester, diciendo que los gobernadores tienen, por ejemplo, profesores de base que los hacen directores, pero para no pagarles el sueldo de director, los mantienen como interinatos y entonces los comisionan, usan la figura de la comisión para hacerlos directores, son de base comisionados como directores y les siguen pagando su salario como de base. Entonces dice el Bester, los comisionan para pagarles menos, esto no es aceptable. Entonces, si quieren revisarlos, vamos revisando todos, yo nada más tengo en el sindicato 6,000 de todos. Esa es una cosa. Pero habría que revisar todo el paquete. La realidad, todo, sí, pero todo para el paquete. asignar responsabilidades, pero ni siquiera sabemos quién, ¿no? Y el problema de la educación, estamos fijando en la educación primaria, elemental, la secundaria, pero esto sigue hasta la educación profesional. Yo no lo he visto, hay un estudio de gentes egresadas ya de la universidad o el equivalente, y se hace un estudio de sus capacidades y resulta que aunque tengan licenciatura o maestría, yo no sé si fue ya de posgrado, pero por lo menos de licenciatura, y no dan el ancho los egresados. Entonces el problema es mucho más profundo. Si nos metiéramos a todo, desde las guarderías hasta el momento en que salen egresados de las universidades y no tienen la capacidad, que es lo que sospechamos. Pero, Entonces, claro, pero tenemos, por ejemplo, que la gente, los propios alumnos en algunos casos, no quieren prepararse mejor. No. En lugar de exigir mejor preparación, y vemos lo del CCH, ¿no?, donde un grupo de alumnos de pronto está haciendo protesta porque le están diciendo es que el inglés debe ser obligatorio, clases de computación, etcétera. bueno, pues tenemos alumnos, profesores
sindicatos, Gobierno. Que no autoridades, quiere mejorar. etcétera. Lo seguiremos discutiendo. Esto va a dar para mucho y vamos a estar pendiente de que en 6 meses esté esa ley para analizarla. Quédese con nosotros, nos falta un cuarto bloque. Pues bien, centenarios, bicentenarios van y vienen. Acabamos de salir de uno y estamos en el otro. Este tiene una connotación realmente trágica. El domingo 9 de febrero, muy de madrugada, se inicia lo que va a ser una asonada militar en contra de un gobierno que, bien o mal, era realmente el primer gobierno con un presidente electo y con un Congreso plural, y un grupo de militares que no habían podido conseguir el poder por las vías legales, Félix Díaz, pero sobre todo el general Bernardo Reyes, el general más famoso e importante del porfiriato, liderean a un grupo, no a todo el ejército, a una parte del ejército, para dar un golpe tomando Palacio Nacional y se suponía tomando al prisionero al presidente y hacer el cambio de gobierno. No le salió bien el movimiento inicial y lo que va a venir es una matanza en la Ciudad de México, la más grande que ha vivido esta ciudad, una cantidad de disparos de artillería. Afortunadamente era una artillería relativamente de poca potencia, pero es una destrucción. Y entonces eso es lo que debemos de reflexionar ahora en este año y tener en cuenta que fue lo que sucedió. Se partió el sistema, el ejército se dividió y finalmente se inició la revolución, lo que no querían que se iniciara quienes lideraron este movimiento. Y también ahora, con la conmemoración, el general secretario, el general Cienfuegos, tuvo una intervención un poco desafortunada, a mi juicio, se los pongo aquí a consideración de ustedes, señalando que el Pacto por México equivale a la lealtad que una parte del ejército en un momento muy crítico tuvo para su presidente. Igualar lo que es un movimiento de partidos. El pacto es un intento de poner de acuerdo a los 3 partidos porque no hay nadie que tenga mayoría en el Congreso, pero igualarlo con esto, en vez de aprovechar la oportunidad para reflexionar sobre el profundo sentido que tiene en un momento de crisis la lealtad. Se los dejo en la mesa. Para aportar un poco a la reflexión que sugieres, yo me atrevería a plantear la tesis, creo que es bastante generalizada, de que este movimiento que se desarrolla en la Decena Trágica es un movimiento claramente conservador, de vuelta de la dictadura, porque los generales principales, Félix Díaz era sobrino de don Porfirio, y como tú ya dijiste, don Bernardo Reyes fue el principal general gobernador de Nuevo León, y fue un líder que se estaba pensando que sería el sucesor ideal de don Porfirio. Incluso él peleaba la vicepresidencia, como ya la edad era tan avanzada como la de Benedicto, que acaba de renunciar, pensaban que don Bernardo, que era un poco menos viejo que don Porfirio, iba a asumir la presidencia vía vicepresidencia. Era un golpe contra el maderismo, que era la revolución más tenue, la más liberal, pero finalmente era democrática, había sido electo, no con elección directa, eran todavía elecciones indirectas, las de 1910. Participaron pues unas cuantas gentes en esta elección, comparadas con los millones que participan directamente. Pero sí hay un esfuerzo, y vaya que este esfuerzo lo va a encabezar, pues el Chacal. Victoriano Huerta finalmente, aunque en un primer movimiento no da resultado, pero en un segundo movimiento fusilan a Madero y Pino Suárez y se erige, quitan el Congreso, que tenía mayoría maderista. El líder del Congreso era un pariente de nuestra nueva directora, era don Luis Cabrera. Y era un gran orador que se enfrentaba a un grupo de diputados conservadores, porfiristas, como Nemesio García Naranjo, Roberto Blanco, etcétera, ¿no? Era todo un regreso que se estaba planteando en esta Decena Trágica.
Y recuerdo una cosa curiosa fue que Blanco Moeno justificó, y de hecho el gobierno de Huerta justificó la disolución del Congreso en términos como si fuera un sistema parlamentario. Dijo, ¿por qué nos critica Inglaterra? ¿Por qué nos critican los países europeos? Sí, a cada rato están disolviendo sus congresos y aquí cuando disolvemos el Congreso, pues sí, nada más que en el sistema presidencialista, disolver el Congreso va en contra de la Constitución, desde luego. Ese es uno de los momentos en donde realmente yo creo que fue ahí sí mucho idealismo de Madero, que buscaba una construcción democrática, haberlo hecho por la revolución, por la vía revolucionaria. Recordemos que en su libro de 1908, La sucesión presidencial, él decía, la revolución no, porque con las revoluciones luego es mucho más difícil construir democracias. Desde luego que en medio de una revolución, pues mucho menos, porque si de por sí ya está toda la estabilidad totalmente desbaratada, pues tú no puedes en esas circunstancias iniciar un gobierno con controles, con separación de poderes. Eso es una construcción que se hace sobre bases más institucionales. Y él decía, cada vez que hemos tenido una revolución, de todas maneras eso desemboca en un régimen autoritario. Bueno, pues se volvió a cumplir, ¿no? Pero, desde luego, el intentar una democracia, cumplir la ley, separación de poderes, ya en medio de un proceso revolucionario, era absolutamente utópico. Pues a mí me gustaría también hacer un apunte histórico, Lorenzo, pero como mis dos compañeros no tomaron tu reto de tratarlo de Cienfuegos, o sea, sino la parte histórica, me toca a mí. Se fueron por la parte histórica, ¿verdad? No sé si por la parte fácil, porque ya la conocemos. No, me parece bien, pero tomo yo tu reto sobre la interpretación del discurso del general secretario y haber equiparado el pacto, ¿no?, con la lealtad. En efecto, ayer se llevó a cabo, se llama la Marcha de la Lealtad, ¿no?, en donde el ejército año tras año manifiesta su lealtad a las instituciones y al régimen constituido. Yo no vi, me parece mal que haya mencionado el pacto y que lo haya avalado, porque es una cuestión netamente política y coyuntural, ¿sí? Mañana pueden cambiar y decir, bueno, pues de esos 95 puntos no queremos la reforma energética y fiscal, y bueno, una institución tan importante que le da la estabilidad a la gobernabilidad en un país, en última instancia, pues no debe de estar en cuestiones coyunturales que, como decías, tiene que ver con los partidos. En ese sentido, no me parece bien que los generales, el general secretario, se refiera a un programa de coyuntura. No vi que lo estuviera equiparando con las instituciones. Creo que hay una lealtad a las instituciones, debe de estar independientemente de quién las gobierne en ese momento o cómo estén compuestas, pero no hacer alusiones a los pactos políticos de las fuerzas en un momento dado por elecciones, por conveniencia, etcétera. Pero no sé si hizo pacto con instituciones, yo lo leería de manera distinta, Lorenzo. Aunque él dijo de manera muy clara, la nueva lealtad, hoy la lealtad, es hacia el pacto por México. Esa parte fue desafortunada. La lealtad, un pacto, es cierto, es coyuntural, se puede disolver y eso no tiene por qué avalarlo o condenarlo. Algunos de nosotros podemos desde ahorita, antes de que se disuelva el pacto, decir no estamos de acuerdo con ese pacto, y eso no nos hace traidores a la patria, faltos de lealtad a las instituciones. Creo que le exageró, se le pasó la mano, pero en última, la parte más profunda de lo que estamos rememorando, porque no lo vamos a conmemorar, es que dentro de todo este cúmulo de generales, jefes y oficiales que se pasaron al lado contrario al presidente, incluido su guardia presidencial, porque el escuadrón de guardias presidenciales que tenía su cuartel muy cerca de la Ciudadela se declaró neutral en el golpe. Esto sí es insoportable. Hay también que reconocer que una parte del ejército se mantuvo leal. Una parte, y se mantuvo a costa de lo que fuera el general Lauro Villar, el general Ángeles y otros generales que ya casi no recordamos, un general Villarreal que estaba al mando de la Ciudadela y al que mataron, como los golpes en el Cono Sur a veces tienen que acabar con sus propios
colegas que se mantienen leales. En Chile esto se ha visto cada vez de manera más cruda, como Pinochet acabó con otros generales. Pero ahí está algo que tenemos para reflexión a lo largo de este año y que espero sea tomado con profundidad, porque hay muchas cosas que reflexionar en el caso de la Ciudadela, que no nos da estos 15 minutos, porque sería injusto hacia el hecho que se conmemora. Pero en Oye, fin. Lorenzo, podríamos concluir, no sé, que el ejército está para avalar instituciones, no para avalar acuerdos políticos de luego. coyuntura. Desde luego, con eso nos despedimos y hasta la semana próxima.